conocido como acción exfoliatriz o sustractora. Esa sería una de las primeras formas. Y hay otro tipo de parásitos que, digamos, los daños que ocasionan están relacionados con otros microorganismos. Por ejemplo, hacen una pequeña lesión, mejor dicho, hacen una lesión y absorben poco, digamos, aprovechan poco de esa lesión y luego se van a otro lugar, a otro punto, hacen otra lesión y así sucesivamente van lesionando zonas, digamos, de la mucosa, por ejemplo, de los intestinos, del estómago, van lesionando. Son otros parásitos los que se aprovechan de esas heridas, o sea que esto es como más asociado a lo que es lo siguiente. Hay parásitos que en vez de sustraer bastante sustancia en un solo punto, van causando muchas lesiones. Entonces, hay parásitos que tienen una acción traumática en el sistema del organismo. Entonces, vimos unos que quedan enganchados. Estamos hablando de una acción sustractora. Otros que ocasionan una acción traumática, causan muchas lesiones. Hay otro mecanismo, por ejemplo, vienen y causan algún tipo de tumores y que obstruyen alguna vena, por ejemplo, por su forma globosa que pueda presentarse. Se engancha y se va nutriendo, pero aparte de estar sustrayendo los nutrientes, causa esta obstrucción del paso, digamos, de la corriente sanguínea, por ejemplo. Pueden afectar también el sistema nervioso, pueden obstruir la señal. O sea que hay diferentes ejemplos que podemos mencionar acá. Por ejemplo, el caso del Cysticercus. Obstruye prácticamente, aparte de inicialmente ir sustrayendo los nutrientes, aparte de causar una serie de lesiones, al final de cuentas se obstruye la acción o la función del sistema nervioso, porque muchas veces viene y se aloja directamente al cerebro, y esto tal vez en un momento les voy a enseñar unas cuestiones bastante impresionantes en cuanto a estos mecanismos que pueden presentarse. Entonces ya vimos, pueden obstruir la función. Otros parásitos puede ser que lleguen y aprovechen directamente los alimentos en el estómago, los protozoos, por ejemplo. Hay otros microorganismos que están en nuestro sistema, están adentro. Aparte de ir aprovechando los nutrientes que se están degradando en el estómago, están absorbiendo por sí solas, se están multiplicando constantemente, pero aparte de eso producen sustancias tóxicas, que al final de cuentas, ¿de qué manera nos van a dañar? Pues puede ser que esa sustancia tóxica nos envenene o nos provoque algún tipo de lesión. Y entonces ese sería otro mecanismo patogénico que podemos encontrar. ¿De qué manera nos afectan? Pues ya les comenté, ¿verdad? Puede ser que aprovechen ellos directamente y ellos producen las sustancias y al final de cuentas van a terminar dañando al organismo. Acción, pueden causar también algún tipo de acción, como causar irritación de tejidos, que también están relacionados con la producción de toxinas que ellos mismos pueden ir produciendo. Puede ser que tengan una cierta resistencia digamos, a cualquier producto que estemos aplicando, y serían estas principales entonces las que podemos encontrar.
Ahora, el otro punto, vamos a ver. Quería comentarles era esto, este es el otro punto. Acá, si se dan cuenta, falta mucho para terminar esta presentación, pero vienen muchos temas que, que vienen un poco desordenados según a la planificación que yo tengo. Entonces, en esta presentación lo vamos a dejar hasta acá. Hablando un poco de inmunidad, hay dos formas hay dos presentaciones, mejor dicho, de inmunidad. Hay una inmunidad innata que ya lo traemos de nacimiento, es la que hace frente a muchas cosas desde el inicio, cuando se nos presentan algunos problemas, pero ya nuestra inmunidad ya viene producto de por ejemplo, una buena alimentación de la madre, y otras que van a ser un tipo de inmunidad adaptativa. ¿Adaptativa por qué? Porque, por ejemplo, hablemos de una inmunidad adaptativa natural, maternal, por ejemplo, cuando se le da calostro a los terneros. Se les da el calostro y dijimos que hay una transferencia de inmunidad, las hacen más, las vuelven inmunes, pero a cierto grupo de microbios. Entonces, eso sería un tipo de inmunidad natural maternal. Y la otra, que el propio organismo va encontrando diferentes tipos de infecciones, pero que se va activando, los va reconociendo y le va haciendo frente a esto. Es una inmunidad natural también, pero que es adaptativa, porque se va adaptando a las condiciones que presentan esas infecciones y va aumentando sus defensas. En el otro punto, pues, ¿dónde quedan las vacunas? Pues es un tipo de inmunidad adaptativa pasiva, ¿no? Que consiste en una transferencia es una activa, perdón, porque ahí ya nosotros estamos transfiriendo, estamos despertando el organismo, estamos despertando a través de la adición de anticuerpos. Y la parte pasiva, pues podemos hablar de las autovacunas, por ejemplo, de las autovacunas que por ejemplo, en bovinos se da, por ejemplo, un problema de verrucosis, que es un tipo de virus que afecta los pezones de la ubre de las vacas, y una de las formas de controlar es realizar esas autovacunas, que consisten en extraer de la yugular sangre. Se le extrae sangre de la misma vaca y se la vuelve a inyectar a nivel intramuscular. Entonces ahí se hace una transferencia de anticuerpos. Entonces, de esa manera podemos ir revisando todo lo concerniente a inmunidad. Más adelante vamos a ver un poquito más de este tema. Con esto lo vamos a dejar acá esta presentación. Cuando les compartan, no quiero que se metan a ver. Sí se pueden meter, pues, pero en el contenido de examen hasta acá lo vamos a llevar. Vienen muchos otros términos acá que habla de epidemiología, que de hecho es la presentación que yo les tengo preparado y es la que vamos a empezar a observar. Ahí se recuerda que llegamos hasta la presentación hasta la diapositiva número 23. Este es el 38, pero vamos a dejarlo hasta la 23. No se vayan a hacer bolas ahí porque vienen muchas cosas que son interesantes, pero son más complejas y también más adaptadas a los humanos. Muy bien. Voy a cerrar esto.
No sé si me escuchan bien. ¿Vamos bien ahí? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Bien. Muy bien. Ahora bien, vamos a empezar a conocer algunos términos relacionados a sanidad animal y vamos a ver qué tenemos acá. Empezamos a ver un primer término que es la epidemiología. Yo sé que lo hemos escuchado mucho ahorita en estos tiempos de pandemia, se escucha mucho de esto, pandemia, que endemia, que brote epidémico. Hay muchos términos que vamos a conocer un poquito más el día de hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos en sí de la epidemiología, pues es una ciencia que estudia el comportamiento de las enfermedades en las poblaciones de hospedadores. Esto ya lo sabemos, de hospedadores, o sea, a los organismos afectados. Por ejemplo, los hospedadores actuales de COVID-19, pues somos nosotros los humanos, somos hospedadores. Entonces, lo que estudia la epidemiología va a estudiar, por ejemplo, las gráficas, todas las curvas epidemiológicas, toda la mortalidad, va a estudiar cómo se originó ese problema, cómo se originó. También va a estudiar todas las proyecciones que pueda tener esta enfermedad. Por ejemplo, ahorita se habla, en cuanto al coronavirus, se habla de que se va a transformar prácticamente en una endemia. A lo mejor ahorita no me estén entendiendo mucho, pero ahorita punto por punto vamos a ir definiendo. Entonces, todo eso lo va a estudiar la epidemiología. ¿Cómo se originó la enfermedad? ¿En dónde se originó? ¿En qué condiciones se originó? ¿Qué grupos fueron los afectados? ¿Afectó más a poblaciones de mujeres, de hombres? Y actualmente, ¿cómo va? ¿Y qué se proyecta con esa enfermedad? Entonces, todo esto lo va a estudiar la epidemiología. Lo podemos definir también como la ciencia que estudia la historia natural, o sea, todo eso que ha surgido, toda la historia, a eso me refería, la historia natural de la enfermedad expresada en grupos de individuos en relación con factores como la edad, el sexo, la raza, los hábitos y la forma independiente del desarrollo de la enfermedad en el individuo, cómo se manifiesta a nivel individual, cuáles son las respuestas que tienen esos grupos afectados, entre otras. Entonces, la epidemiología trata de toda la historia natural de la enfermedad. Y no solo la historia, ya les comenté, ¿verdad? Todo lo que viene también, esas proyecciones. Por ejemplo, les estaba comentando que se dice que se va a convertir en endemia esta pandemia. Parece un trabalenguas, pero vamos a ir conociendo punto por punto. Factores epidemiológicos. Algunos factores que podemos mencionar acá, por ejemplo, el ciclo biológico, si hablamos de parásitos, este es un ejemplo relacionado con parásitos. ¿Cómo es el ciclo biológico del parásito? ¿En qué hospedadores completa su ciclo? ¿Cuáles son los grupos que necesita para completar? ¿Cuáles son las condiciones? La transmisión de los parásitos, cómo se da, qué vectores necesita para transmitirse, qué condiciones, en qué etapas son más dañinos. Entonces, todo esto, estos son factores que definen que pueden definir una epidemia. Factores dependientes del parásito afectan más, por ejemplo, el sexo del parásito, el tamaño del parásito,
entre otras y otros factores independientes del parásito, especialmente los factores climáticos, factores resultantes de la interdependencia parásito-hospedador ya necesita de otros para poder subsistir. ¿De qué manera ha persistido este parásito? Ataca más a un parásito, a un hospedador débil, ataca más a los niños, ataca más a los animales jóvenes, más a los adultos, más al sexo femenino, masculino. Hay una interacción, digamos, de características de estos dos parásitos y hospedador. Vamos a ir definiendo, continuando con esto de los conceptos. Dice acá, bueno, terminología. Dice, primero dice, brote epidémico. Dentro de esta clasificación epidemiológica, se refiere a la aparición repentina, o sea, de vez en cuando, de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico. Estos a menudo se limitan a un pueblo o una pequeña área. Al final de todos estos conceptos que les voy a mencionar viene un ejemplo relacionado con la pandemia en la que estamos ahorita. Tal vez ahorita ahí entendamos ya de una mejor manera, pero esto, por ejemplo, el COVID se originó en un lugar pequeño, en una comunidad, y ahí hubo un brote. Entonces, esto fue una aparición que de pronto se dio y bueno, no hubo mucha alarma al principio. Sí se llevó a cabo el registro de la historia, empezó a registrar, pero no, tal vez era una fiebre o algo pasó ahí, pero es en un lugar pequeño. Cuando es así, estamos hablando de un brote epidémico. Luego de eso, pues tenemos este otro concepto, que es epidemia. La epidemia se da cuando la enfermedad ataca a numerosas personas o a un gran número de animales de un mismo lugar durante un mismo periodo. ¿Qué pasó ahí? Empezó a crecer esta enfermedad, y ya el número de casos se fue aumentando. Entonces ya se estaba considerando como algo no normal, algo anormal. Entonces fue cambiando de categoría. Entonces esto puede causar daños a una gran parte de la población, provocando un perjuicio importante en la comunidad o el lugar donde se haya originado. Una infección se vuelve epidémica, como les dije, cuando ya empieza a superar una cantidad estimada de casos afectados. Por ejemplo, la primera semana, fueron afectados 20 individuos, y de pronto se mantuvo más o menos en ese número en un buen tiempo, en un tiempo corto, perdón, y luego empezaron a aumentar nuevamente las cargas, y después el tiempo en el que estuvieron ahí ya se fue alargando más, se empezó a volver como una epidemia en ese lugar. Entonces aparece cuando ya abarcan ya dos o más continentes, ya se vuelve una enfermedad ya de escala mundial. Entonces ya la pandemia es la propagación de una enfermedad en forma mundial desde acá, como no necesariamente tiene que llegar a todos los continentes, por lo menos 2 continentes afectados ya se considera una pandemia. También puede ser considerada como un ataque a todos los pobladores de una localidad o región determinada. Mayormente se da a través de enfermedades virales como la gripe. Las pandemias pueden tener características epidemiológicas diferentes y grandes brotes en los meses de verano.
Entonces, la característica principal es que si se puede diseminar con mucha rapidez a nivel mundial. Entonces, vamos a ver qué otro tenemos acá. Ahora viene la endemia. La endemia es una enfermedad que afecta a un país o una región determinada de forma habitual o en una fecha habitual. Solo que no siempre se da con mucha gravedad. Ya se puede volver un factor común de esa población, ya puede ser característico de esa localidad. Puede ser que ya hasta cierto punto se han adaptado a través de un mecanismo de inmunización natural. Ya puede ser que ya interactúen más con la enfermedad, y la endemia se puede seguir manteniendo en la población, entonces, o la comunidad. El número de personas afectadas es elevado, pero no mueren muchas personas prácticamente, no es tan dramática. Y es lo que les estaba comentando, que dentro de la pandemia, que al final de cuentas se habla de que se va a volver una endemia. Es un fenómeno común en muchas poblaciones. Y acá les tengo un pequeño resumen relacionado a lo que está sucediendo en estos momentos. Dice, en el caso de la COVID-19, partió como un brote de una enfermedad infecciosa circunscrito a una ciudad de China, era lo que estábamos hablando, como un brote epidémico, tanto que se la llamó la neumonía de Wuhan. En semanas fue epidemia, pasó a ser epidemia, y muy pronto se habló de la pandemia, porque luego aumentó y luego se diseminó a nivel mundial. Ahora el SARS-CoV-2, el responsable del COVID-19, podría convertirse en endemia. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Entonces, primero hablamos de un brote epidémico. En clasificación, dentro de la clasificación que utilizamos en epidemiología, lo utilizamos para determinar la aparición repentina, dijimos, de una enfermedad infecciosa en un lugar específico y en un momento determinado. Es lo que estábamos hablando acá al inicio de este párrafo. Luego viene se convirtió en epidemia, se trató como epidemia, una enfermedad que se propaga rápida y activamente, con lo que el número de casos aumenta significativamente, aunque se mantiene en un área geográfica concreta. Ahí empezó a hacer más, aumentó su virulencia, pero no salió de sus fronteras, ahí se mantuvo. Cuando empezó a salir, ya empezamos a hablar de una pandemia. Para declarar el estado de pandemia, deben cumplirse dos criterios: que la enfermedad afecte a más de un continente, por eso les decía, 2 o más continentes, y que los casos de cada país ya no sean importados, sino que sean transmitidos ya de una manera entre comunidades. Prácticamente ya se estableció ahí la enfermedad. En muchas regiones pues se dan más casos, y en otros prácticamente persiste el virus, en este caso, por varias razones. Pero entonces este otro concepto de endemia se define como la aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o grupo de población, aunque puede referirse a una alta prevalencia crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. Regresa, como que baja su efecto, digamos, en las comunidades. Para ello deben cumplirse simultáneamente dos criterios: uno, permanencia de la enfermedad en el tiempo, y que afecte a una región o grupo de población claramente definidos. Entonces, el ejemplo acá es
la malaria que vemos en este mapa, existe la malaria prácticamente todo el tiempo. Hay casos muy graves en los que se mueren las personas, pero hay otros casos en que se recuperan y así, pero solo está como que focalizado, ya se aprendió a convivir con eso. Era lo que les estaba comentando con respecto a esta pandemia. Se habla de que ya prácticamente vamos a aprender a convivir con esto. Y entonces eso sería con respecto a algunos conceptos conceptos epidemiológicos. Ahora, cuando hablamos de morbilidad, se trata de la cantidad de animales o personas que se enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinado con respecto al total de la población. ¿Qué porcentaje de morbilidad hay con fiebre? Personas de Huehuetenango, por ejemplo, y personas de Sorolá, ¿cuál es el porcentaje de morbilidad anual, por ejemplo, que se presentan casos de fiebre? Entonces a eso se refiere esta morbilidad, cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinado en relación con el total de la población. Esto se maneja para hacer análisis posteriores con porcentajes. Esto se maneja con porcentajes. Bueno, me permiten un ratito. Bien. Mortalidad. Cuando hablamos de mortalidad, lo hemos escuchado ya un montón de veces, pero no está de más repasarlo acá. Cantidad de individuos que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población. Se manejan por lo general información anual, tanto de morbilidad. En el caso de morbilidad puede ser por épocas en el que se presenta alguna enfermedad. En el caso de mortalidad generalmente se maneja de forma anual en el caso de las personas, pero en el caso de los animales pues ya depende del ciclo que tenga la explotación. O sea, si es un ciclo de por ejemplo, un ciclo de producción de aves de un año y medio, ya se analiza cuántas gallinas se murieron, bueno, o qué porcentajes tuvimos de aves que se murieron en el transcurso del proyecto. Entonces ya estaríamos hablando de mortalidad. Vamos con cuarentena. También yo creo que va a ser muy fácil para que saquen buena nota. Hay muchos términos que escuchamos en esta pandemia. Muchos estuvieron también en cuarentena. La famosa cuarentena consiste en aislar durante un periodo de tiempo, para evitar el riesgo de que se extienda una enfermedad por estar muy cercana a otros individuos. Y no necesariamente tienen que ser, sabemos que no necesariamente tienen que ser los 40 días. La cuarentena también está asociada cuando llevamos a los animales a un tipo de aclimatación. Tenemos, antes de ingresar a los animales a alguna granja, se mantienen en una cuarentena en donde pasan en observación para ver cómo se comportan, para ver si traen algún tipo si pueden presentar algún tipo de signos y que puedan ser analizados antes de que ingresen a nuestras instalaciones. Entonces, no solo se aplica cuando ya está presente, sino que también antes de ingresar una población de individuos nuevos a alguna granja. Entonces, es prácticamente tenerlos aislados por el propósito que sea
eh, por el propósito que sea. Y luego de esto, vamos a ver qué más tenemos por acá. Zoonosis, que ya lo saben muy bien. Es la infección o la enfermedad del animal que es transmisible al ser humano en condiciones naturales o viceversa. Entonces ahí hay una... a veces nos convertimos en hospedadores, o sea, alternamos con los animales, pues podemos estar alternando el paso de la enfermedad. El otro tema que vamos a comentar acá es la semiología. Semiología, este sí es muy importante. Ahí tenemos dos individuos ahí. Semiología es la parte de la medicina general o medicina veterinaria, que va a estudiar todo lo concerniente a los síntomas que se presentan de las enfermedades. En el caso de la medicina veterinaria, pues no solo se va a hablar de síntomas, lo dejan de manera general, pero hay otro punto ahí, son los signos de las enfermedades, los cuales constituyen el instrumento de trabajo que permite apreciar la situación clínica de un enfermo y establecer un diagnóstico. Acá vamos a ver, por ejemplo, algunas técnicas, o cuando medimos frecuencia respiratoria, hacemos algún análisis de percusión, así se le llama, de sonido de una parte del estómago del animal, y escuchamos que algo no funciona bien. Todo eso pues lo va a estudiar la semiología, todas las técnicas también. De hecho hay una palabra solo me permiten un ratito, me están comentando algo, permítanme. Disculpen, jóvenes, solo tenemos solo me estaba mencionando algo por acá. Bueno, hay otro término que les estaba comentando ya de manera ya más específica. Se habla de semiotecnia, que ya va a tratar el conjunto de métodos de investigación para poder apreciar lo que son los signos, principalmente los signos. Ahorita van a ver por qué. En el caso de la medicina veterinaria, vamos a apreciar los signos, porque los animales no nos pueden decir cómo se sienten. Y podemos más o menos establecer a simple vista
la expresión de un dolor, pero es muy difícil que ellos, pues, no se puede, no pueden decirnos si les duele algo internamente, qué es lo que tienen. Entonces nos vamos a avanzar más con el diagnóstico de signos, pero bueno, ahorita les voy a dar los conceptos de síntoma y signo. Es sin duda la parte más importante para la elaboración de un correcto diagnóstico. Cuando nosotros vamos con el doctor y lo primero que hace es, nos pregunta cómo nos sentimos. Nos dice cómo nos sentimos y decimos, bueno, me duele la cabeza, me duele el corazón, pero realmente no le está viendo, eso lo sentimos nosotros. Pero la ventaja que tenemos es que lo podemos expresar, en cambio el perro no nos va a decir, me duele el corazón, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a conocer algunos términos relacionados. Semiogénesis. Bueno, se encarga del estudio del origen de los signos y los síntomas. Recordemos que estamos viendo terminología. Semiogénesis se encarga del estudio del origen de los signos y los síntomas. Semiografía responde a la transcripción escrita de un signo. Acá se menciona signo o de un síntoma, porque ahorita les voy a aclarar toda esta parte. Es que este concepto viene de medicina más aplicada a medicina humana, digamos. Entonces, en veterinaria cambia un poquito, porque por la razón que les estaba contando, que los animales no nos pueden expresar completamente lo que sienten. De esta manera se pueden estudiar las características de los mismos mediante la utilización de gráficos. Una curva febril, por ejemplo, nos da mucha información, pero todo esto lo estudia la semiografía, las técnicas de transcripción de signos. Vamos a ver, quiero llegar a acá está. Acá está lo que estaba comentando. Síntoma. Un síntoma es una manifestación de una enfermedad o de un síndrome que solo es percibida por el individuo que lo padece. Entonces les estaba comentando, poniendo nuevamente de ejemplo a un perro, a una vaca, nos va a decir si le duele el corazón o le duelen los pulmones. En cambio, dice, cuando una alteración puede ser percibida tanto por el enfermo como por el observador externo, es un signo. Por ejemplo, la fiebre. Entonces, nosotros cuando llegamos con el doctor y decimos, es que mire, doctor, yo tengo fiebre, y si él me mira desde lejos, sin que me vea la cara, porque la cara refleja mucho de eso, pero sin que me vea la cara y yo le digo que tengo fiebre, mientras él no me diagnostica, él va a decir, bueno, vamos a ver, y entonces el médico se pone a revisar y ya a través de un termómetro, bueno, y dice, bueno, efectivamente vos tenés fiebre, pero si se dan cuenta ya estamos entrando en una interacción. Cuando nosotros decimos lo que estamos sintiendo, pues de que tenemos fiebre, estamos hablando de un síntoma. Yo puedo decir, yo tengo fiebre, pero a la hora de diagnosticar y salgo normal, ¿qué está pasando? Estoy mintiendo. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: el síntoma lo percibe el individuo y puede ser confirmado por el observador. Pero en el caso de la medicina veterinaria, el perro no me va a decir yo tengo fiebre, yo le tengo que diagnosticar a través de la semiotecnia. Entonces acá en semiología veterinaria, acá vamos a... ¿Dónde está acá? No lo puse, pero se lo voy a decir acá. Yo creo que ya me entendieron a qué me refiero con esto. Puedo decir que, voy a ver si lo tengo acá en este otro lado. No sé qué lo había puesto ahí. No lo había puesto.
vamos a poner. No aparece. Ahorita lo voy a poner mucho. Así de una vez. Es que entré a una página y me tira otra imagen. Vamos a ver si lo estamos poniendo acá. Esto era lo que les quería poner. Ni se ve. Te los voy a leer y voy a cambiar la imagen. Pero acá está lo que les estaba mencionando. Síntoma, percepciones subjetivas que solo pueden, dice, ya que solo los advierten las personas o bueno, en este caso las personas afectadas. Por ejemplo, podemos decir que tenemos dolor, que tenemos alguna picazón. Son manifestaciones que el médico no las puede percibir o le es difícil, muy difícil comprobar. Lo siente, digamos, ahí sí que el paciente. Los signos, por su parte, pues son manifestaciones ya más objetivas, por ejemplo, alguna presentación ictérica o ictericia, hay una manifestación de ictericia, aparece las mucosas amarillas, por ejemplo, algún tipo de anomalías en cuanto a la frecuencia respiratoria, pero que ya lo estamos diagnosticando con un aparato. Entonces, los signos pueden ser observados por otras personas y también a veces por el mismo paciente. Es la diferencia. Entonces, algunos fenómenos como fiebre, tos, son síntomas y signos al mismo tiempo. Ahí podemos estar viendo también, lo podemos identificar a través de alguna técnica. Lo vamos a dejar acá. Esto lo voy a borrar. Voy a aclarar, no sé, porque ya se nos fue el periodo también. Entonces nos vemos la otra semana. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias, Inge, igualmente.